Okay. Arrancaría por lo que sucedió ayer en el Senado, que es de una trascendencia tremenda, ¿no? Ayer en el Senado de la Nación, con 51 votos en contra y 20 a favor, se rechazó el pliego de García Mansilla, ¿cómo es? Manuel García Mansilla. Manuel García Mansilla, para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con 43 votos negativos y 27 positivos se rechazó el pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos dos jueces que habían sido enviados por Javier Milei, como dicta la Constitución, que en su artículo 99, que indica cómo deben nombrarse jueces de la Corte, dice que el Poder Ejecutivo es quien propone los nombres, y luego es el Senado de la Nación, con la representación de las provincias argentinas, 3 senadores por provincia, quienes tienen que aprobar o rechazar quienes integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay que recordar que es la cima, el tribunal más importante del Poder Judicial de la Argentina, y como los poderes son independientes entre sí y se controlan mutuamente, porque no hay nada afuera de los poderes, ¿no? La lógica, o por lo menos como se pensó en su origen la idea de la democracia republicana, de la separación de poderes, era la idea de que los poderes, digamos, afuera de esos poderes no hay nada, todos se controlan entre sí, digamos, ¿no? Entonces, la Corte Suprema de Justicia se compone de jueces que propone el Poder Ejecutivo y requieren 2/3 de los miembros del Senado de la Nación, una mayoría muy difícil de lograr, requiere un altísimo grado de debate, de consenso, de hegemonía, de capacidad de juntar votos, digamos, ¿no? Lo que pasó ayer es que se rechazaron con 2/3, digamos. No es que se aprobaron con 2/3, sino que, salvo el Lijo, que quedó un poquito bajo los 2/3, García Mansilla se rechazó con más de 2/3. ¿Y cuál es la razón? La razón es que en mayo Javier Milei llevó esos 2 pliegos. Esos 2 pliegos no lograron apoyos en el Senado. Y a principios de este año, cuando se terminaba el periodo de receso del Congreso, el gobierno, en una maniobra a la que Macri se había animado, pero que no se había consumado, decide tomar una interpretación amañada de la Constitución, ahora la miramos, para poner con un decreto 2 jueces de la Corte. Por supuesto, después Manuel García Mansilla asume, Ariel Lijo no, Ariel Lijo, que es juez federal, pide licencia, y en esa licencia la Corte dice no, tenés que renunciar para poder entrar, pero Manuel García Mansilla asume la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por primera vez en la historia tiene un juez designado por decreto por el presidente. Y es interesante, fue una de las interpretaciones más importantes con las cuales se construyeron estas mayorías ayer para rechazar los pliegos de García Mansilla y Lijo, tiene que ver con que la manera en la cual el gobierno interpretó la Constitución para decretar jueces en la Corte es el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, que es el que dice cuáles son las facultades del Poder Ejecutivo. Dice: puede llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expiren al fin de la próxima legislatura. Y si uno lee en detalle, dice: pueden llenar vacantes de los empleos que requieren acuerdos del Senado. Los empleos. Es decir, que si uno sigue esta interpretación, lo que Milei consideró es que esos jueces de la Corte eran sus empleados, por ende los podía nombrar en decreto en comisión en la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia convalidó por lo menos el de Manuel García Mansilla. Milei pretendió, como pretendió en otros momentos, gobernar de forma inconstitucional o en contra de las reglas de la democracia. Lo vimos mucho el año pasado, sacar un DNU, lograr que una Cámara bloquee el DNU, entonces queda firme. Cuando hay una ley en el Congreso la veto y después logro bloquear el veto. Y durante todo el año pasado parecía que Milei podía cambiar de alguna manera, romper ciertas reglas de la democracia y que iba a salir indemne. Bueno, y ayer no pudo. ¿Y por qué no pudo? Primero, lo que hay que decir es que no pudo porque el peronismo logró voltear esos 2 jueces de la Corte. En mayo de 2024 ya, en el momento en el cual Milei tira los pliegos de la Corte y ya desliza que quizás como Macri se anime a meterlos por decreto,
Ahí el peronismo en el Senado avisó, el bloque de Unión por la Patria avisó, miren que si los meten por decreto, los vamos a sacar a patadas en el culo. Que si esos jueces se animan a meterlos por decreto, los vamos a voltear. No importa si son idóneos, si son buenos, si son malos, pero los vamos a voltear. Y por supuesto, Milei los metió por decreto en enero de este año o en febrero de este año, y hoy en abril ya han sido volteados. Es cierto que García Mansilla aún no ha renunciado, hay que ver cómo se desenvuelve ese proceso, pero el peronismo ayer logró, una vez más, defender la democracia argentina y defender las instituciones tan vapuleadas de la República Argentina. Uno pierde dimensión que en la historia política argentina el peronismo ha sido la fuerza que ha defendido la democracia y por general ha sido el antiperonismo el que ha violentado las reglas de la democracia, a pesar de lo que digan Clarín, Mañeto, TN. Claramente. ¿No? Y los gorilas. Me interesa decir esto porque es cierto que la democracia argentina está muy golpeada. Que uno tiene la sensación de que cuando uno pone arriba de la mesa la palabra democracia cada vez significa menos para la gente, ¿no? O sea, esta idea que ha trabajado mucho Cristina, que le hemos charlado de la insatisfacción democrática, en la medida en la cual un sistema de gobierno donde todas las personas tienen una voz y una participación, donde hay derechos y responsabilidades, ciudadanía, voto, poderes, ¿no? Si eso no resuelve y no mejora la vida de la población, bueno, de alguna manera esa forma de gobierno empieza a perder sustento. Y ha sido la prédica de Cristina y la nuestra durante todo este tiempo del peronismo de que la democracia debe ser profundizada. Que la democracia así como funciona no alcanza para resolver los grandes problemas de la Argentina, y sin dudas lo que ha pasado, y en particular en el Poder Judicial, es que ha sido cooptado por los grandes grupos concentrados y los poderes económicos de la Argentina. Basta ver la corte que tenemos hoy, en la cual tenemos a Ricardo Lorenzetti, que fue el gran instrumentador de la mafia judicial que persiguió a Cristina, sobre todo durante los años de Macri. Tenemos a 2 jueces que entraron con Mauricio Macri, que Macri los quiso meter por decreto, y fue el peronismo, finalmente, el que los votó para que entraran por las de la ley. Uno de ellos, abogado de Clarín. Y te iba a decir, uno de ellos, firma principal de uno de los bufetes de abogados más importantes de la Argentina, que tuvo como clientes a todas las grandes empresas argentinas, a Arcor, a Techin, a Clarín, y no solo eso, sino que siendo juez de la Corte, falló en por lo menos 30 causas que involucran a sus clientes. Nunca se excusó. Exacto. Y luego García Mansilla, que ya no es un abogado defensor de las grandes empresas, sino un representante institucional. Porque Manuel García Mansilla, lo dijimos muchas veces acá, fue director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos de la Argentina. Es decir, del sector energético, que es el sector económico más importante de la Argentina que viene, el representante institucional de las empresas. Institucional, ¿no? Sería como Funes de Rioja, digamos, hoy es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Bueno, este sería el presidente de la Unión Energética Argentina. Las energéticas en Argentina pusieron un juez de la Corte. Y así están cooptadas las instituciones, ¿no? Y por eso también tan importante repensarlas. Los gorilas quisieron convencer a la población que Cristina quiso tener algo que ver con algo así como violentar la independencia del Poder Judicial, ¿no? Los gorilas nos quisieron convencer que Cristina había sido una avanzada sobre la justicia para quedarse con la justicia. Ni Néstor ni Cristina jamás osó en poner un juez de la Corte por decreto. Cuando se hizo la democratización de la justicia, y acordate esa palabra, la democratización de la justicia, fue una batería de 6 leyes que yo las fui a buscar porque honestamente me las había olvidado. Pero mira, la democratización de la justicia de Cristina en el año 2013 fue Ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial y Ministerio Público. O sea, que se ingrese por concursos al Poder Judicial y no a través de una familia que te entre, vos sos el tío, del primo, del sobrino, de no sé qué. Un ingreso democrático por un concurso al Poder Judicial, punto 1. La ley de publicidad de los actos del Poder Judicial. O sea, que sepas lo que fallan los jueces. La ley de creación de cámaras de casación para generar más instancias intermedias antes de la Corte, para generar un mejor sistema de división de tareas en la revisión de sentencias. La ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los 3 poderes del Estado.
la ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y finalmente la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que designa jueces por concurso y después vota. Y lo que Cristina proponía en ese momento, que el Congreso lo votó y en un mes la Corte decretó estas leyes inconstitucionales, era que en esa mesa en la que se sientan representantes de los abogados, representantes de las universidades, representantes del Poder Judicial, representantes del Congreso y del Poder Ejecutivo, que también se sentaran representantes electos por el pueblo. Que en las elecciones vos votaras también, no a los jueces, sino a quienes van a elegir a los jueces, ni siquiera a los que los van a elegir, a uno que se va a sentar en la mesa en la cual van a elegir a los jueces, para abrir la puerta y para abrir una discusión en la sociedad sobre quiénes tenían, digamos, cómo se tenían que seleccionar a los jueces. Esto que estoy leyendo, parece escrito por Voltaire, Rousseau, ¿me entendés? Digo, es una cosa, es la democratización de la justicia, no es el mamarracho de los jueces de la Corte por decreto. Totalmente. Ojo que la de las cautelares no es menor, ¿eh? Recordemos que la Nación tuvo casi 10 años una deuda de 400 millones de dólares parada ahí con una cautelar. Y le dieron la cautelar y nunca lo tomaban, hasta que los 400 millones de dólares se convirtieron en 2 mangos. Total. Esa fue la democratización de la justicia de Cristina. Y por eso es tan importante seguir pensando que si la democracia nos va a servir, va a ser profundizándola. Así defendiéndola como está, va a valer poco. Pero sin embargo, lo de ayer fue muy importante. Que el peronismo, en el Senado de la Nación, logró construir una amplísima mayoría que incluso hasta el final le permitió a Macri hacerle un vuelto a Milei, ¿no? Y terminaron con mayorías amplísimas rechazando dos pliegos de jueces de la Corte que quisieron ser metidos de sopetón por decreto. Es una buena noticia para la Argentina. Es una buena noticia. Y es una buena noticia para demostrar que en el Congreso se le pudo poner un límite contundente a Milei. Un límite contundente a la vocación de Milei de copar el instrumento judicial más importante de la Argentina, no solo de empleados suyos, sino de empleados de las grandes corporaciones. Y ojo, que no es lo mismo haber perdido, que Milei haya perdido por un voto, que perder por más de 2/3, ¿eh? Total. Porque eso le abre los ojos con otro tema. Por supuesto, porque además ya también la Cámara de Diputados convocó sesión para el martes para tratar el caso Libra. Mira, fíjate, tenemos un audio chiquito para ver también para ver también un poco el funcionamiento corporativo y mafioso del Poder Judicial. Ayer Anabel Fernández Agasti en el Senado, creo que tenemos un videíto de Anabel, denunciando un poco las maniobras que sucedían por abajo desde la Corte Suprema para tratar de hacer caer la votación. Y ayer vimos algo que nos debería escandalizar, aunque no les guste cómo habla, aunque no les guste cómo se viste, aunque no les guste cómo se piensa. Ayer el ministro de la Corte, Lorenzetti, amenazando a la expresidenta de la Nación de que si nosotros votamos en contra del hijo, van a sacar rapidito el 280 para condenarla. Ayer amenazando a todos los senadores de Unión por la Patria de que si votábamos en contra del hijo, esto iba a pasar. Iban a meter presa a la presidenta del PJ. ¿Saben qué? Ríase, y se lo digo a usted y se lo dije a él. No tenemos miedo porque somos peronistas. No tenemos miedo. ¿Saben qué? ¿Saben lo que nos facturan a nosotros? De que decimos algo y lo hacemos. No hablemos, por favor, y senadora, por favor, vaya cerrando. Sí. Gracias. Decimos algo y lo hacemos. ¿Y sabemos qué? Esto que ayer salió en los diarios viene pasando hace mucho en el Senado de la Nación. Sabemos cómo salió la ley de bases. Hay un senador preso en Paraguay con las dádivas que le dieron para votar la ley de bases. Hay un senador... ¿Y sabe qué? No, déjeme decirlo. Hoy salió un decreto para impedir el quórum en este Senado. Este decreto salió hoy, igual que la ley de bases. Salieron decretos, ¿se acuerdan? Para designar a los amigos de Cuéllar. Bueno, hoy salió este decreto. ¿Saben qué? Para que la senadora Crexel no diera quórum y no votara. Acá está. Trasládese de la representación permanente de la República, de UNESCO, de la República Argentina, lo mandan a otro lugar al representante de la UNESCO. ¿Por qué? Porque le prometieron de nuevo la representación de la UNESCO a la senadora Crexel. Usted.
Me interesa muchas cosas que dice Anabel ahí, pero me voy a quedar con la primera parte, que es cuando ella dice, amenaza Lorenzetti desde tribunales que si no se cae esta sesión y no se aprueban estos pliegos, le van a aplicar un 280 a Cristina. Y para la audiencia, por ahí, para quien no sabe qué es un 280. Un 280 es un mecanismo que tiene la Corte Suprema para desestimar un recurso que le llega. Este lunes, el abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, en la causa Vialidad, presentó un recurso ante la Corte porque finalmente estamos llegando en ese proceso donde el poder concentrado en la Argentina en el año 2015-2016 decidió que Cristina tenía que ir presa y Cristina no iba a volver nunca más a sentarse en el sillón de presidenta de la Argentina. Ese proceso que empezó quizás un poco antes, en la última parte del gobierno de Cristina, pero que se volvió un proceso tremendo de persecución judicial en el gobierno de Macri y nunca paró. Ese proceso está llegando a sus últimos casilleros. Y por primera vez Cristina tuvo un juicio oral en la campaña 2019, pensado en simultáneo con la campaña 2019. Tuvo a fines de 2022, entrando a la campaña 2023, su primera condena y la proscripción en primera instancia. Tuvo el año pasado la ratificación de segunda instancia, en octubre creo, de la causa Vialidad. Y tiene ahora, finalmente, entrando a la campaña electoral de 2025, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación le llega el expediente de la causa Vialidad de Cristina. A partir de esta semana, cualquier día que se le ocurra a esta Corte Suprema, la Corte Suprema que acabamos de describir, ¿no? Cualquier día de la semana, a partir de hoy, en cualquier momento la Corte Suprema puede desestimar el recurso de Cristina, ahora les cuento qué dice, y entonces desembocaría en la prisión de Cristina y en la proscripción de Cristina. La espada de Damocles, que pende sobre la cabeza de Cristina, de la democracia, del peronismo, de la Argentina, a tiro de 3 firmas ahora de 3 jueces de la Corte. El lunes el abogado defensor de Cristina presenta un recurso extraordinario ante la Corte que dice, nosotros fuimos a casación diciendo que esto es un escándalo, ¿no? Que esta causa Vialidad es un escándalo, que se vulneró la garantía de ser juzgado por jueces imparciales e independientes, siendo que los jueces que juzgaban a Cristina se juntaban a jugar al pádel, a tomar té, a comer masitas con Mauricio Macri. Que se vulneró el principio de acusación porque los jueces incorporaron pruebas que no habían sido planteadas por los fiscales. Se condenó a Cristina por una conducta por la cual no fue indagada ni procesada al incorporar esas pruebas. Al final, con los materiales de los celulares de José López, pruebas que no habían estado en la causa, se incorporaron al final, el momento de dictar la condena al final del juicio oral. Y que habían sido desestimadas porque eran ilegales. Habían sido desestimadas porque eran ilegales. Se violentó el derecho a la defensa, se le impidió que Cristina pidiera pericias sobre todas las obras públicas de Santa Cruz, sobre todos los contratistas del Estado, para ver si efectivamente había sobreprecios, si efectivamente había cartelización, cosas que no se probaron, por las que se la condenó. Y finalmente se le imputa a Cristina un delito que no podría haber cometido. Lo dijo el ex procurador de Tesoro de Milei, Rodolfo Barra, explicando que quien administra el presupuesto de la Nación es el jefe de gabinete, quien lo define es el Congreso de la Nación, y en este caso incluso lo ejecutaban las provincias, en entes descentralizados. Se le acusa a Cristina un delito que jamás podría haber cometido. Y entonces es como acusar a un banco de empuñar una pistola, es algo que no podría haber sucedido jamás. Y entonces, en ese recurso, los abogados de Cristina dicen, se ha aplicado una especie de poder de excepción, en la cual la definición de lo lícito y lo ilícito fue dejada de lado por una potestad decisoria que abandona los principios básicos de la función judicial. La única explicación posible de la decisión es la decisión deliberada de privar a Cristina de las garantías de las que debe gozar cualquier persona cuando enfrente un juicio penal y de dictar una condena que, entre otras cosas, determine su exclusión definitiva de la vida política. Y esto es lo que está a un tiro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La exclusión definitiva, por lo menos en los términos de esta legalidad, o este estado de excepción que ha hecho el Poder Judicial persiguiendo a Cristina para impedirle no a ella ejercer sus derechos ciudadanos a hacer política, sino el derecho del pueblo argentino de elegir a Cristina. Te decía hace un rato, en algún momento, entre 2014, 2015, 2016, se decidió que Cristina tenía que ir presa.
Quizás antes, 2012, cuando empieza el programa de la Nata, el Poder Concentrado Económico de Argentina dijo, esto no puede pasar, un nunca más al peronismo en la Argentina, que Cristina tenía que ir presa. Y ese proceso está avanzando y llegando hasta el final. Y ha habido resistencias, y ha habido movilizaciones, y ha habido gente en la calle. Y Cristina ha podido hacer política a pesar de la persecución todos estos años. Y hemos podido hacer política con Cristina a pesar de la persecución. Sí ha tergiversado mucho la política, la representación y la democracia argentina, que Cristina haya sido acosada, atosigada, perseguida. Ha costado mucho al peronismo hacer política con su principal líder hostigada de esta manera. Pero bueno, el otro día cuando Milei dijo en el programa de radio de Majul, va a ir presa, después de haber puesto jueces por decreto en la corte, Cristina respondió, proceda. Vamos a ir a una instancia donde este año parece Cristina está en condiciones de liderar la confrontación contra Javier Milei en las elecciones de este año. Y en ese contexto penderá sobre la cabeza de Cristina y sobre la cabeza de todos nosotros la persecución judicial. Y por eso la conciencia que tiene que tener el peronismo alrededor de lo que está pasando con Cristina y cómo vamos a construir estrategias políticas hacia adelante, acompañando a la Cristina en enfrentar a la persecución y confrontando a Javier Milei, porque esto en algún momento se tiene que terminar. La persecución contra Cristina se tiene que terminar para poder construir una democracia, un país más o menos feliz. El último casillero de esta larga historia tiene que ser un buen casillero, no un mal casillero. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.